Bueno, vamos a comenzar. Es una nueva sesión, una nueva clase de organización y estructura del sistema educativo mexicano. Tenemos un documento, es un documento ideal, porque es un documento que va al grano, es un documento muy didáctico y esclarecedor, y además es un documento relativamente breve, así que como dicen, bueno y breve, doblemente bueno, ¿no? Vamos a hacer una breve lectura sobre este documento y vamos a hacer las pausas necesarias para hacer los comentarios respecto a los párrafos. Aquí de lo que se trata es entender cómo está organizado, jerarquizado, distribuido el sistema educativo mexicano. Para esto, por supuesto, toma ejemplo de muchas experiencias a nivel internacional, de cómo se han ido organizando a lo largo de la historia, se han ido segmentando, y por supuesto también toma lectura de las teorías, ¿no? De cómo la psicología educativa y cómo la medicina y cómo otras ciencias han ido determinando las edades y las etapas de maduración y de lo que son capaces los niños y las niñas en cada una de estas etapas. Y todo esto se incorpora en el diseño de las instituciones y en el diseño curricular del sistema educativo. Es muy interesante analizar desde esta perspectiva, desde esta multiplicidad, desde este abanico de disciplinas a la educación, porque el diseño institucional es un asunto muy complejo. Tiene que ver, por supuesto, con la participación de distintas disciplinas que tratan de explicarnos qué es el ser humano. Y cuando nosotros hablamos de educación, de formación y del desarrollo de los recursos humanos, es importante entender pues, qué es la síntesis de un debate sociohistórico que trata de resolver justamente eso. Cómo vamos desarrollándonos, cómo vamos madurando, cómo participa esta fuerza entre la biología y entre la sociedad, entre la interacción y la maduración para considerar el desarrollo cognitivo de la persona humana. Es muy interesante pues cómo se va diseñando resultado de un debate en el tiempo que tienen las sociedades hacia el interior y por supuesto de acuerdos y debates también que se tiene hacia el exterior con otras naciones que hacen sus propios diseños institucionales, ¿no? Nosotros tenemos ya mucho tiempo discutiendo sobre esta materia y por eso es un sistema educativo con retos, pero es un sistema educativo maduro, ¿no? Vamos a ver este documento y vamos a ver qué nos permite decir y qué preguntas elaborar. Vamos para allá. Efectivamente es un documento de la Universidad Nacional Autónoma de México que se titula claramente Organización Estructural del Sistema Educativo Mexicano y nos remite de modo inmediato al artículo 3 en este párrafo que de inmediato nos sirve de síntesis y de referencia, ¿no? Señala el artículo 3: todo individuo tiene derecho a recibir educación y es una obligación del Estado, por supuesto, que ese derecho se cumpla. Por el solo hecho de nacer en tierras mexicanas, ya hay un derecho intrínseco de la persona para ser educado, para recibir educación, para disfrutar del conocimiento y de la cultura, ¿no? El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Y ojo, porque es un concentrado muy importante, lleno de significado, porque cuando nosotros hablamos de obligatoriedad, pues ya sabemos que el obligado es el Estado, pero también el ciudadano. Lo interesante es el número de grados escolares que caen a la luz del concepto de obligatoriedad. Es uno de los países que más años tiene con carácter de obligatorio. Y eso es una pieza muy importante para registrar la madurez, insisto, que tiene retos, pero la madurez del sistema educativo mexicano, ¿no? Quiero subrayar esta parte. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. La educación básica
más la media superior serán obligatorias. Nos remite la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los datos examinados en el apartado anterior destacan sobre todo la necesidad de expandir y distribuir con mayor equidad y calidad la oferta educativa existente en México. Sin embargo, la sola multiplicación de centros escolares y otras infraestructuras educativas no agota las posibilidades de atención a poblaciones marginadas del proceso educativo en distintos tipos y niveles escolares. El debate y la experiencia internacional en torno a esta problemática ofrecen variantes y alternativas de intervención que se relacionan con la organización estructural del sistema educativo y que toman en cuenta la duración de los ciclos, las edades de ingreso y egreso a los distintos niveles, así como las articulaciones entre estos para facilitar procesos de retención y transición escolar. Y efectivamente, como se señala en el párrafo, es necesario hacer los diseños, las adecuaciones, hacer los ajustes necesarios para que no haya una sola educación, una sola modalidad, un solo tipo de educación, que obligaría a hacer mayores esfuerzos de parte del Estado para alcanzar una cobertura del 100% en el territorio nacional. Es necesario, dice, enfocar de modo correcto el diseño institucional. ¿Cómo es esto? Ofreciendo modalidades de 2 años, por ejemplo, para el caso de las preparatorias. En la naturaleza de la educación ofrecida, en ese mismo nivel podría ser técnico, podría enseñar un oficio y entonces abarcar con menor infraestructura y por ende menor inversión a comunidades más lejanas para que sean verdaderamente una opción y retener a los alumnos más años. Así se tiene que poner bajo cuestión el diseño de la educación básica y en general de la educación obligatoria. Es necesario pues no casarse con un solo modelo, con una sola opción, porque de esa manera obligas, retienes a los alumnos bajo una sola modalidad y los alumnos cuando se ven en la necesidad de abandonar la escuela para incluirse, por ejemplo, en la fuerza laboral, la abandonan sin miramientos. Es necesario un diseño más fino, un diseño más particular que dé con la clave para que las comunidades apartadas tengan un acceso a la educación sin que ello signifique una inversión tan alta y que sea la opción educativa correcta, ¿no? Este apartado consta de 2 secciones, dice el documento. En la primera se hace una descripción de la organización estructural del sistema educativo mexicano, que es lo que más nos interesa. En la segunda se resume el análisis comparativo de estructuras educativas de otros sistemas nacionales seleccionados. Un apartado interesante, sin duda. Estructura del sistema educativo nacional. Tipos, niveles y grados. En la Ley General de Educación se establecen 3 tipos de educación: básica, media superior y superior, que nosotros por supuesto estamos ya relacionados con este tema porque ya tenemos mucho tiempo en los espacios educativos y hemos transitado toda esta evolución y por ende los conocemos. Hemos pasado de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria y hemos llegado a este pequeño número de personas privilegiadas que transita por el nivel universitario y entonces conocemos toda la trayectoria, todo el arco educativo y por eso nos resulta familiar, ¿no? A mí me interesa destacar esta cuestión cuando se señala estos conceptos de tipos, niveles y grados, porque efectivamente ahí está el corazón de la cuestión de nuestra materia, que es la estructura del sistema educativo nacional y su organización. En la Ley General de Educación se establecen 3 tipos de educación: básica, media y superior. La educación básica está integrada por 3 niveles: preescolar, primaria y secundaria. En sus 3 grados, en la educación preescolar se atiende a niños de 3 a 5 años y eso está registrado en la ley. El nivel primaria tiene 6 grados. De acuerdo con los datos oficiales, incorpora niños de 6 a 12 años.
La conclusión de este nivel se acredita mediante un certificado oficial que constituye un requisito indispensable para ingresar a la secundaria. La educación secundaria se imparte en 3 grados. Da cobertura a jóvenes de 13 a 15 años. Su conclusión también se acredita mediante certificado oficial que es requisito imprescindible para ingresar a la educación media superior. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución y con la Ley General de Educación, los 3 niveles de educación son obligatorios y por lo tanto la cobertura tendría que ser universal. Nosotros estamos ya relacionados con esta noción de universalidad y tiene que ver con la cobertura del 100% de la demanda que tienen los estudiantes en cada una de las etapas. Es, digamos, el ideal, es la divisa, es la meta que se persigue y no es un asunto menor que en la Constitución esté considerado pieza clave de la estructura y la organización del sistema educativo mexicano, ¿no? El sistema educativo nacional está amparado en esta ley y por supuesto tiene como misión, como objetivo, alcanzar la universalidad, estar en cada una de las comunidades, dar acceso a cada uno de los estudiantes y darles la posibilidad del ascenso social y por supuesto el ingreso a la cultura. La educación media superior comprende el nivel bachillerato y la educación profesional técnica. El bachillerato se imparte generalmente en 3 grados, aunque existen programas de estudios de 2 y de 4 años. Ejemplo de un diseño curricular, de un diseño escolar, para abrir más opciones, para dar la alternativa y que no se pierda el alumnado, no haya una renuncia a la educación por falta de oportunidades. Es necesario cubrir los elementos básicos de contenidos. Se puede hacer en 2 años para así abrirle las puertas a quien ha abandonado previamente la educación en ese nivel. Es lo mejor, es presentar una alternativa. El certificado de bachillerato es obligatorio para ingresar a la educación de tipo superior. En la educación profesional técnica existen programas de 2 hasta 5 años, aunque la mayoría son de 3 grados. Se orienta a la formación para el trabajo técnico y casi todos los programas son de carácter terminal. El artículo 3 de la Constitución establece que este tipo educativo es obligatorio a partir del 9 de febrero de 2012 y plantea lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2001 a 2022. Es interesante ver qué tanto se cubrirá ese reto, que es objetivo y es una política nacional, pero habría que verlo a la luz de la crisis en la que nos ha sumido en esta circunstancia tan difícil en la que nos vemos involucrados por el asunto del COVID, por esta pandemia que nos tiene en una situación tan delicada en todos los niveles, ¿no? Habría que ver si se ha cumplido el objetivo, pero verlo a la luz de las circunstancias actuales. La educación de tipo superior se conforma por 3 niveles: técnico superior, licenciatura y posgrado. El técnico superior se orienta a la formación de profesionales capacitados para el trabajo en un área específica. Los programas son de 2 años, son de carácter terminal y no alcanzan el nivel de licenciatura. Quiere decir que la obligatoriedad allí se ha cubierto, cesa la necesidad de una promoción a un grado superior y que perfectamente bien tú terminas ese nivel y no estarías obligado a avanzar a un siguiente nivel. Esta forma profesionistas en diversas áreas del conocimiento con programas de estudio de 4 años o más. Se imparten en instituciones universitarias, tecnológicas y de formación de maestros y de carácter terminal. Los estudios de bachillerato son obligatorios para ingresar a cualquiera de estos 2 niveles. El posgrado incluye los estudios de especialidad, maestría y doctorado. Es el más alto nivel de formación educativa.
Está orientado a la formación de investigadores y profesionistas con alto grado de especialización. El posgrado tiene como requisito obligatorio de ingreso la licenciatura y se acredita con el título de especialidad, maestría o doctorado. Opciones y modalidades. Además de los 3 tipos ya analizados, el Sistema Educativo Nacional incluye otras opciones educativas. La educación inicial atiende a niños de 45 días de nacidos a menores de 4 años. La educación especial atiende a personas con discapacidades o aquellas que tienen aptitudes sobresalientes. Finalmente, la educación para adultos, orientada a personas de 15 años o más que no han cursado o concluido la educación básica. Esta opción comprende a la alfabetización, la educación primaria, la secundaria y la formación para el trabajo, que sin duda son sistemas emergentes que le permiten a aquellas personas que han quedado rezagadas en el sistema educativo nacional incorporarse de nuevo y cubrir estas expectativas de alfabetización, cubrir los contenidos de la educación primaria, abarcar el nivel secundaria y por supuesto estar en mejores condiciones para sumarse a un nivel que les ayude a una formación profesional para incorporarse al trabajo. El sistema educativo nacional también se divide en modalidades acordes con distintos métodos de enseñanza. Ojo, estos son escolarizada, no escolarizada y mixta. Y aquí da justamente en el blanco en la cuestión del diseño, en la cuestión de la adecuación, en la cuestión de hacer la corrección necesaria para que la escuela esté al nivel, a la expectativa y bajo la modalidad necesaria para que se incorporen aquellas personas que la han abandonado en años previos, ¿no? Tenemos la modalidad escolarizada para aquellas personas que pueden, aún teniendo trabajo o con la comodidad de estar descargados de un trabajo, incorporarse en la semana inglesa de lunes a viernes a una escuela de jornada completa. No escolarizada para aquellas personas que trabajan y que difícilmente sostendrían una jornada completa de clases y entonces se puede aplicar la modalidad no escolarizada los fines de semana. Y por supuesto mixta, que plantearía una versión integrada de presencial, no presencial, escolarizada, semiescolarizada, según lo plantee el programa o la opción educativa particular. La presencial tiene la mayor cobertura. A cada alumno se le asigna un plantel y cubre un programa de estudios durante el calendario oficial de actividades. Cuando no se cubre en una institución, en un plantel, todo el calendario, existen normas, existen una serie de requisitos estipulados por la Ley General de Educación para cubrir y moverse al otro plantel, ¿no? A la otra institución. Todo eso está plenamente normado por la Secretaría de Educación Pública. Las modalidades no escolarizada y mixta se imparten como enseñanza abierta o a distancia, de forma no presencial o parcialmente presencial. Y esa es una gran opción para las comunidades más apartadas. Sostenimiento y administración del sistema educativo nacional. El primer párrafo del artículo 3 establece con claridad el derecho de todo individuo a recibir educación, así como la responsabilidad del Estado en la impartición de los tipos de educación básica y media superior y la naturaleza obligatoria de los mismos, de acuerdo con la fracción quinta de este artículo, que dice así: además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y a la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura. A partir del enunciado anterior, resulta evidente que la responsabilidad del Estado se vuelve ambigua en lo relativo a la educación inicial y a la superior,
así como en lo referente a la investigación científica y tecnológica, la cultura y las artes. Estamos en tránsito de precisar ese tipo de obligatoriedad o en la naturaleza de responsabilidad que tiene el Estado en esos niveles. Está en proceso la legislación. La Secretaría de Educación Pública, SEP, es el organismo responsable de la impartición y regulación de la educación pública. A nivel de la Federación, la Ley General de Educación establece que corresponde a la Federación la función normativa de la educación básica y normal, definir lineamientos, planes y programas en concurrencia con las autoridades educativas locales, conformar el calendario escolar y la elaboración y producción de libros de texto gratuitos, así como la planeación y evaluación nacional. Responsabilidades de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. A partir de la descentralización, que es un proceso muy interesante que vale la pena revisar en sí mismo, que tiene que ver con las reformas educativas subsecuentes que ha experimentado el país y que tiene la intención de darle mayor peso a las decisiones locales, descargando la autoridad central y una serie de procesos ahí que ameritarían poner toda nuestra atención, lo que ha significado en términos de la legislación y la operatividad de las instituciones, la descentralización. Habría que abrir un paréntesis para decir que ha ido a la par de cierta tendencia privatizadora de la educación, pero no necesariamente esto se desprende del concepto de descentralización. En el caso mexicano ha estado un poco acompañado hombro con hombro, pero la descentralización es un proceso, por supuesto, más complejo que esto. A partir de la descentralización, elevada al rango constitucional en 1993, existen organismos responsables de los servicios de educación en las entidades federativas. A las autoridades educativas locales les corresponde la prestación de los servicios de educación inicial, básica, especial y normal, así como la capacitación, actualización y superación profesional de maestros de educación básica. Los municipios pueden también proveer educación de los tres tipos y en cualquier modalidad. Muy interesante porque de hecho la educación en México nació bajo la responsabilidad de la autoridad municipal. Entonces es muy interesante analizar qué es lo que implica la participación de los municipios en el contexto de las reformas que se han experimentado desde la década de los 90 hasta la fecha. En el Distrito Federal, sin embargo, la educación básica y la normal son administradas y atendidas por la SEP. Tendríamos que ver qué es lo que pasa ahora porque ya hay cambios en esta dimensión, ¿no? El Distrito Federal ya no existe y es una entidad federativa más. La Secretaría de Educación Pública también ha transferido a las autoridades locales la educación profesional técnica, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, y el sistema del Colegio de Bachilleres, además de los servicios de formación para el trabajo y la educación superior. Con este fin, se crearon los organismos descentralizados de los gobiernos estatales, con financiamiento federal, con financiamiento federal y estatal. La educación media superior, superior y de formación para el trabajo federalizados se agregan a los que con anterioridad ya existían en los propios estados. Los cambios estructurales en el sistema educativo mexicano en los últimos 25 años han sido relativamente limitados, efectivamente, pero sí hay cambios interesantes que han afectado al conjunto del sistema educativo mexicano que vale la pena revisar con las reformas. Entre los cambios recientes destaca la descentralización de los servicios educativos en las entidades federativas en 1993, también la obligatoriedad de la secundaria en ese mismo año, así como la de preescolar de 3 años en 2003 y la del bachillerato, más reciente, en 2011. Vale la pena analizar todos estos apartados en la historia de las reformas. Nosotros recientemente hemos encontrado
mucha resistencia por parte del magisterio para aceptar una reforma que implicaba medidas punitivas muy fuertes para con los maestros, incluso afectaban sus ingresos, sus categorías, y por supuesto el gobierno de la Cuarta Transformación dio marcha atrás a toda esa reforma y entró en negociaciones de otra naturaleza para crear la nueva educación mexicana, ahora con la coparticipación de los maestros, en lugar de seguir con la lógica jerárquica, ¿no? De filtrar desde arriba las órdenes, sobre todo burocráticas, que afectaban al salario y a las bases sindicales, para ir imponiendo un modelo neoliberal de educación en el país. Todo eso se revirtió, todo ese paquete de reformas han sido puestos en su lugar, en el cesto de la basura, para crear un nuevo diseño de reforma a partir de la consulta, a partir de la coparticipación de los maestros. Porque toda reforma que deja a un lado a los maestros, a su opinión, pues está destinada al fracaso, ¿no? En la actualidad existe una amplia diversidad en los sistemas nacionales de educación del mundo. Esta se deriva de distintas tradiciones históricas, efectivamente, trayectorias, modelos y enfoques de la organización educativa, y tiene que ver mucho con la forma como se comunican los grupos de especialistas que estudian la educación desde la universidad, en los centros de investigación, aquellos grupos de especialistas que analizan la psicología del desarrollo, la forma como los contextos educativos inciden en la mente del ser humano, y van filtrando, van asesorando y van dando información muy valiosa para el diseño de la institución educativa. Entonces, efectivamente, son trayectorias, modelos y enfoques que van afectando, que van incidiendo en la organización educativa en cada país. La variedad también refleja distintas concepciones y políticas educativas asumidas por los gobiernos para atender necesidades internas, para articular los sistemas a las prioridades y proyectos de desarrollo nacional y para adecuarlos a las dinámicas internacionales emergentes. Es un párrafo transitorio muy interesante, es un párrafo que vale la pena analizar al derecho y al revés, porque efectivamente el diseño del sistema educativo en cada país responde a un análisis de las necesidades de una nación, pero también de las expectativas de futuro que tiene. Los países que se imponen metas muy altas requieren de un sistema educativo fuerte. Entienden perfectamente bien que haciendo la evaluación de la situación, de las circunstancias específicas del país, es necesario crear recursos humanos para poner todas las energías de una sociedad en el crecimiento, en el desarrollo y para alcanzar nuevos niveles de bienestar. Y todo esto pasa por un rediseño de la institución escolar. Necesitas crear a los actores que le van a dar un verdadero sostenimiento, un verdadero sostén al crecimiento que le impongas como meta a un país. Aunque es un rasgo común la división de los sistemas de educación básica, media y superior, en realidad cada uno de estos tipos educativos está organizado según distintas pautas temporales, enfoques curriculares, niveles y modalidades de enseñanza. La enseñanza básica, por ejemplo, incluye modalidades de preescolar de 1, 2 o 3 años. La primaria de 4, 5 o 6 años, que es nuestro caso. La media puede comprender o no al bachillerato, tener enfoques generales, vocacionales o mixtos, incluir salidas terminales y ser impartida en lapsos que van de los 2 a los 6 años. La educación superior también presenta una gran diversidad en aspectos tales como su orientación general o profesional y disciplinaria,
la duración de los ciclos de pregrado, grado y posgrado, los grados de flexibilidad curricular y movilidad y las fórmulas de certificación y acreditación de los estudios. Y efectivamente es un párrafo interesante e ilustrativo que nos dan una idea del gran abanico de opciones que encontramos en el continente y en el planeta entero en el diseño de los niveles, de los distintos niveles que tiene la educación. Por eso, esto que nos parece a nosotros evidente pudiera ser un artículo interesante para alguien que nos ve desde Argentina, para alguien que nos ve desde Perú o nos ve desde cualquier parte de Latinoamérica, porque entonces puede contrastar cómo se hace el diseño en sus respectivas naciones, ¿no? A nosotros nos es familiar y nos es redundante leer este artículo. Hay que verlo con un poquito de extrañamiento y ponernos en la tesitura, ¿no?, de ser unos extranjeros que no conocen el sistema educativo. También son distintos los mecanismos de ingreso y de tránsito entre cada uno de los niveles y ciclos de los sistemas. La existencia de exámenes generales o institucionales para certificar los conocimientos de los estudiantes y los mecanismos para facilitar el acceso, la permanencia y el egreso de los alumnos. No menos diversidad existe en las plataformas institucionales de formación y de actualización del magisterio, en los sistemas de evaluación de instituciones, docentes y estudiantes, en las formas de regulación normativa y operativa de los sistemas, así como el terreno de las fuentes de financiamiento de los sistemas de educación, en particular en el nivel superior, donde hay una participación menor del Estado y donde hay una participación más amplia de fuentes privadas, ¿no? Existe una gran variedad de estructuras de la educación primaria y secundaria en el mundo, inclusive dentro de regiones con culturas e historias similares, como Europa, América Latina o entre los países anglosajones. Difieren marcadamente en las edades de entrada, la duración de cada ciclo y la diversidad de las opciones para los estudiantes. También hay diferencias entre el número de años escolares y de tipos educativos obligatorios. En estas divergencias no existe necesariamente alguna correspondencia con el nivel de desarrollo socioeconómico de cada país. Responde a otro tipo de circunstancias. Vamos por nivel. Educación primaria. Mientras en la mayoría de los países, 127, la primaria empieza a los 6 años. En Irlanda comienza a los 4 y en Mongolia a los 8. Casi todos los sistemas de educación primaria duran 5 o 6 años, aunque existe variación en la duración de la primaria, de 3 años en Armenia, Rusia y Turkmenistán, hasta 8 años en Irlanda. La duración de los estudios primarios está ligada a la edad de ingreso a los mismos, y la distribución más común a nivel internacional es la de una duración de 5 o 6 años con edad de ingreso a los 6. El siguiente cuadro da cuenta de la gran variabilidad entre países con datos de la UNESCO de 2006. Educación secundaria. A nivel secundaria, la diversidad es aún más marcada, tanto en estructura como en las distintas modalidades de estudio o entrenamiento vocacional disponibles. Mientras en Finlandia y Dinamarca los estudiantes asisten a un solo colegio de primero a noveno grado para después optar por mayores estudios académicos o vocacionales, en Alemania la secundaria empieza en el 5º grado, cuando los padres de familia determinan el futuro escolar y laboral de sus hijos. En América Latina, algunos países dividen la secundaria en 2 partes, mientras que en Argentina los estudiantes cursan desde el 6º o 7º grado hasta el 12º grado en la misma escuela, aunque con 4 sistemas escolares distintos. A su vez, en Estados Unidos la estructura de la secundaria varía por estado y según la escuela. Por ejemplo, mientras algunos alumnos asisten a la misma escuela de 5º a 12º grado, otros cambian entre el 6º y el 10º grado. Pueden revisar esta tabla sobre la edad de inicio y la duración.
Un estudio de Friedrich Hubler, investigador del UNICEF, también demuestra la gran variedad de sistemas de educación secundaria en el mundo. Varía marcadamente la edad de entrada y de salida. En 102 de 206 países y territorios, los alumnos empiezan a los 12 años. Y la duración varía entre 4 en Gibraltar y Filipinas y 9 en Alemania y Eslovaquia. En el modelo más prevalente, 55 países, los alumnos entran a la secundaria a los 12 años y terminan a los 18. En otros modelos comunes, 25 países, los estudiantes empiezan a los 12 y terminan a los 17, mientras que en 21 países empiezan a los 12 y terminan hasta los 19. No obstante, los datos no reflejan en su totalidad la diversidad entre los modelos de secundaria, porque estamos hablando de números. La variabilidad se hace enorme cuando tomamos en cuenta otros aspectos, particularmente en lo que se refiere a si este tipo de educación se divide en una o dos partes, ya que para la UNESCO la educación secundaria abarca también la media superior, mientras que una mayoría de países divide la secundaria en dos partes. Muchos otros ofrecen modalidades de estudios continuos para esa edad. Los datos tampoco reflejan las diferencias entre los distintos tipos de educación secundaria. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes de nivel medio superior se ubican en escuelas denominadas comprensivas, preuniversitarias, mientras que una minoría asiste a preparatorias vocacionales. En otros países como Finlandia, casi la mitad, 40%, opta por asistir a escuelas vocacionales a los 15 años, mientras que en Bélgica, España y Venezuela los estudiantes aprenden juntos hasta los 15 años y después escogen un programa especializado y diversificado. Estos distintos caminos típicamente ofrecen títulos distintos y depende del país qué tanta flexibilidad exista para después transferir créditos entre un modelo u otro. Nosotros podemos ver la diversidad de los diseños de la educación, la diversidad de diseños en el sistema educativo de distintos países y seguramente si leemos recientemente, ha sido una época de reformas a nivel mundial, vamos a ver una mayor variabilidad en estos últimos años. Obligatoriedad. También existe en el mundo gran diversidad en el número de años escolares que son obligatorios. Por ejemplo, en Estados Unidos y Australia, cada estado o departamento determina sus políticas educativas, así como la estructura y contenido de la escuela. En general, se aprecia una tendencia hacia un mayor número de años obligatorios, sobre todo en países en donde la cobertura a nivel medio superior es aún limitada. En la última década, Chile, Argentina, Brasil y más reciente México han legislado para hacer obligatoria la educación media superior. Otros países, como México y Perú, han incluido al nivel preescolar como obligatorio. Aquí el cuadro, duración y edad de entrada a la escuela secundaria. Cabe resaltar que, según una investigación de datos de la UNESCO y otras fuentes oficiales, México parece ser el país con más años obligatorios de escolaridad. En contraste con Argentina, Chile y Brasil, el porcentaje de alumnos que estudiaban en el nivel bachillerato en México en el momento de la reforma constitucional también fue el más bajo. Es decir, México requiere un mayor esfuerzo que esos países por cumplir con su propia reforma. Para que vean los retos de México, para que vean los retos que tiene nuestra nación, que aun cuando tiene más años de obligatoriedad, tiene un menor número de población en el mayor grado, en el grado más alto de la cobertura obligatoria. En cambio, en Corea del Sur y Japón, la educación media superior no es obligatoria, pero la mayoría de los estudiantes en esos países opta por cursarla e inclusive más de 80% siguen a la universidad. Impresionante. Ahí quizá el problema es la enorme oferta que existe de universitarios al concluir su ciclo formativo. El cuadro 4
demuestra la enorme diversidad en la duración y la edad de entrada de la educación obligatoria en el mundo. En 2006, 87 países tenían 9 o 10 años de escolaridad obligatoria, mientras que Angola solo requería 1 año de escuela. Otros, Bélgica, Alemania y los Países Bajos, fijaban 13 años como obligatorios. Con los cambios constitucionales de los últimos años, Argentina ahora requiere 13 años de escuela, Brasil 14 y México 15, aunque eso no significa que cumpla con el cometido, ¿no? En este marco nos parece necesario que el plan incluya una reflexión acerca de las opciones alternativas de estructura que conviene considerar sustentada en una revisión sobre diversas experiencias internacionales contemporáneas. El objetivo de esta reflexión es establecer una o varias alternativas de modificación estructural de la organización educativa vigente en el país y discutir sus condiciones de viabilidad, así como los restos, riesgos y ventajas que presentan. Efectivamente, en el diseño de las distintas modalidades que podemos encontrar para alcanzar las poblaciones, la ranchería, los pueblos más lejanos, que alcance el diseño, que se dé con el modelo adecuado para que con la mínima inversión se lleve la educación allí donde hay niños y niñas. Observaciones y propuestas. Aunque los problemas y limitaciones en la distribución de opciones educativas de calidad recorren toda la estructura escolar del país, se advierten particularidades en cada uno de los tipos y niveles que la integran. En la educación básica se intensifican déficits de calidad que afectan principalmente a poblaciones con menores recursos económicos, sociales y culturales. Ojo, porque la educación abre una gran oportunidad para la gente con escasos ingresos. Es una escalera de ascenso muy importante, pero sin embargo está un asunto que es la calidad educativa que se presenta en este tipo de grupos, clases y poblaciones marginadas. También se observa que el problema del abandono escolar aún no está resuelto y que sobre todo en educación secundaria, ojo, sobre todo en educación secundaria, persiste una oferta escolar insuficiente en número y distribución territorial. Es allí uno de los grados más importantes en la que la escuela abandona al estudiante. Es importante destacar que la consolidación de la universalización de la educación básica requiere alcanzar la meta de contar con centros escolares y personal docente en la totalidad de las localidades del país. Además, de manera muy evidente, es posible identificar que en el tránsito entre la educación secundaria y la media superior existe un cuello de botella importante. Este mismo fenómeno se repite y agrava en el paso de este nivel de estudios a la educación superior. Hay allí un dique muy fuerte que implica el abandono masivo de la escuela en México. El indicador oficial de absorción es estrictamente una relación de magnitudes. El volumen del primer ingreso a bachillerato entre el tamaño del egreso de secundaria del año previo, pero no toma en cuenta que el primer ingreso a media superior se integra con estudiantes de distintas generaciones de egresados de secundaria y su volumen se incrementa con el número de repetidores del primer año. O sea que el número esconde el hecho de que hay un fracaso ya histórico. En suma, la capacidad instalada para este nivel de estudios, su distribución territorial y sostenimiento, proporción público-privada, que es altamente heterogénea, así como su escasa capacidad de retención hoy resultan insuficientes para alcanzar las metas que propone la obligatoriedad de la educación media superior. De no alcanzarse niveles mucho más altos de cobertura, retención y egresos,
en la escuela, en el sistema educativo de la educación media superior, resultará prácticamente imposible lograr una meta de cobertura de educación superior que duplique la actual. Los centros escolares de nuestro país muestran una gran diversidad en sus alcances y características, en la integración de tipos y niveles educativos, en sus condiciones materiales y en su utilización por parte de los actores involucrados en el proceso educativo y de la sociedad en general. Dejo en manos de ustedes la lectura de las propuestas. A todo el diagnóstico que se está haciendo en este apartado, ¿no? Les leo solamente el párrafo inicial. En México, los centros escolares se limitan a la función docente y a la atención de estudiantes tradicionales. Por distintas razones, las escuelas particulares presentan una mayor integración de tipos, básica y media superior, niveles, preescolar, primaria y secundaria, y media superior y grados educativos. Además, los centros educativos casi siempre están limitados a atender la función docente en su sentido más convencional, y generalmente se omiten otras actividades formativas, culturales, organizativas y productivas de beneficio social más amplio. Un texto que nos deja con muchos contrastes, ¿no? Porque nosotros partimos del párrafo introductorio que nos remite a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y vemos con mucho gusto el carácter obligatorio de la educación. Que el Estado asuma la obligación quiere decir que asume un grado de responsabilidad centralísimo. Por eso destina gran parte del presupuesto a la infraestructura, al desarrollo, a la expansión del sistema educativo, a los salarios de los maestros y todo lo que implica el gasto en educación del gobierno federal. Y sin embargo, cuando empezamos a darnos cuenta de los números, la forma como la educación en México, debido al grado de abandono del gobierno central, de los gobiernos corruptos que hemos padecido, nos damos cuenta que la educación en México pues es una fábrica de fracaso escolar. Es una fábrica de analfabetas funcionales, es una fábrica de fracaso, que hace falta mucho por avanzar en ese rubro. Cuando nosotros entramos al asunto de la calidad, ya salimos, ¿no? Venimos del brete, de este problema tan complicado de la presencia de la escuela, de la cobertura nacional, de las instalaciones, de la escuela en las comunidades, en los barrios pobres. Vemos un serio déficit ahí. Habría que revisar los números para ver el nivel de gravedad. Podemos adelantar que es delicado, ¿no? Pero cuando volteamos al interior de la escuela y vemos el fracaso escolar, la reprobación, en general la calidad educativa, que vamos a revisar la siguiente sesión, y empezamos a darnos cuenta del alto grado, ¿no?, de reprobación, la insuficiencia que tienen los jóvenes en la cobertura de sus conocimientos, o sea, el nivel educativo real que ya radica en la mente de los estudiantes. Lo que tenemos es un caso muy, muy difícil de abordar y de solventar, el caso mexicano. ¿Qué es lo que ha sucedido en el caso mexicano? Una nación ya con 200 años de independencia, con muchos recursos, con una enorme riqueza, con una diversidad increíble, ¿no?, con una cuna de la civilización, México. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que pasa es que la educación pues se ha ceñido a un plan, a un proyecto de nación. Se le ha dado un nivel de funcionalidad enorme para constituir la fábrica de pobres que necesita el país. Lo dije bien, la fábrica de pobres, que acepten salarios mediocres, que acepten condiciones laborales de explotación,
que se pongan al nivel de las necesidades del capital, para emplear, pero emplear por poco tiempo y por poco salario. Y la educación no puede ser de calidad porque significaría un duro reto para las empresas transnacionales y las empresas monopólicas privadas que funcionan en el país y que benefician a pocas familias, ¿no? Pocas familias de potentados ricos que no tienen llenadera, que viven como auténticos virreyes montados en la riqueza que crean ejércitos de subempleados que salen de la secundaria trunca, que salen de la preparatoria reprobados, que salen expulsados de un sistema educativo que fracasa, pero que aparentemente ha sido diseñado para fracasar. O sea que es funcional a un país atrasado, con pocas o nulas expectativas para la inmensa mayoría de los mexicanos. Parece que responde, pues, no es un sistema disfuncional, parece que responde a la consigna, al proyecto general de una nación desigual, en la que unos pocos son ricos y la inmensa mayoría de la gente, pues, es pobre. Habría que analizar la educación mexicana bajo esa luz y ver qué tanto, pues, ha fracasado y qué tanto, de hecho, ha tenido éxito. Como la fábrica de pobres que es, y respondiendo al diseño general de país que trazó el neoliberalismo en los respiradores de los políticos corruptos que llevaron su dinero a Andorra, esta educación funciona al 10. Eso funciona a la perfección. Es una maquinaria de pobres muy bien engrasada. Necesitamos transformar el modelo de país. Necesitamos crear una divisa, un proyecto de nación diferente y darle la función al sistema educativo de crear a los futuros ingenieros, a los futuros médicos, a los futuros abogados, a los futuros arquitectos, a un cuadro de profesionistas que pongan al país de pie. Pero tiene que ser siempre bajo un nuevo pacto social que implique sacar de la pobreza a la inmensa mayoría de los mexicanos que hoy no tienen ningún futuro, no tienen ninguna esperanza. Se necesita romper, pues, el sistema político corrupto, que necesita romper el esquema económico de concentración y generador de desigualdades atroces. La concentración de la riqueza en pocas manos genera corrupción y desquicia las instituciones y hace naufragar a las naciones. Y eso es lo que ha pasado en México. Necesitamos transformar completamente, ¿sí? O sea, ¿qué tan radical tiene que ser el cambio que acompaña una transformación profunda del sistema educativo mexicano? Tenemos que cambiar al que diseña al país, a la clase política, tenemos que cambiarla. Y tenemos que embarcarnos en una fuerte transformación social, una fuerte, radical transformación cultural y ponerle nuevos cimientos al país. Que el país sea escenario de una transformación tal que piense que la prioridad, la más alta prioridad nacional es el bienestar del pueblo. Bien, valga la reflexión, valga la lectura para volver siguiente fin de semana con más bríos, para volver a torturarnos un poco la cabeza con este tema, ¿no? Va un abrazo hasta donde se encuentre, tarde pero seguro. Mi más grande estima. Nos vemos.